Este es el curso de técnicas de elocuencia. Este curso le va a dar a usted las herramientas para poder hablar en público, para poder transmitir el mensaje de Dios, las enseñanzas de la Biblia a otras personas y para hacerlo con excelencia. Lección número 1. El discurso o la predicación. Comencemos definiendo qué es el discurso. El discurso es la comunicación verbal de un mensaje con el fin de persuadir. Primero, comunica usted verbalmente. Número 2, hay un mensaje. Número 3, con el objeto de persuadir. Le invito a que analice cada una de las partes de esta definición que van a ser de mucha utilidad. Número 1, hablemos acerca del orador y sus requisitos. El orador es el instrumento de Dios, es el individuo que comunica la verdad de Dios a los oyentes. Y este debe tener algunos requisitos. Entre ellos, el espiritual más importante es que el individuo tenga un llamado de Dios para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Ahora, dentro de la iglesia no todos tienen este llamado. Esto no significa que no deba conocer las técnicas de elocuencia para hablar, porque si él tiene el don o el talento para hacerlo, que lo haga. Puede hablar, no necesariamente desde un púlpito, pero puede dar un discurso con un contenido cristiano para beneficio de otras personas. Segundo, como una consecuencia lógica, debe tener comunión con Dios y esto lo va a ayudar y lo va a preparar para hacer un mejor trabajo. Número 3, el aspecto que es clave es que el individuo debe conocer las técnicas de elocuencia. Debe saber la ciencia de la oratoria para poder comunicar con excelencia el mensaje de Dios. Y finalmente, número 2, la importancia de dar un discurso con excelencia. Esto es fundamental porque la palabra de Dios debe ser comunicada a un mundo que la necesita con excelencia. Debemos saber cómo comunicar la palabra de Dios. Amigo mío, es clave, es fundamental conocer las técnicas de elocuencia. Por lo tanto, le felicitamos por la decisión que usted ha tomado de estar recibiendo este curso. Lección 2. Los diferentes propósitos de un discurso. Cuando usted se para en un podio debe tener un propósito en su mente y en su corazón. El que no tiene nada que decir, que por favor se quede en su casa. Voy a mencionar los propósitos más comunes en un predicador. Número 1, el evangelístico. Este es el propósito que tiene un individuo cuando pretende que las personas se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo como su Salvador personal. Número 2, el propósito doctrinal, cuando el que habla tiene como objetivo dar una enseñanza y que las personas aprendan una lección. Número 3, el devocional. Este tiene como objetivo intensificar en el corazón del individuo el amor por Dios. Número 4, el de consagración, cuando usted pretende que una persona dé su vida o dé sus bienes por la causa del Señor o por alguna otra causa que esté relacionada con la iglesia. El tema ético sería el número 5, es cuando usted da un discurso en relación con la conducta del individuo, cómo éste debe o no debe comportarse en su familia, en la escuela, en su trabajo o en la sociedad misma. Y este propósito ético tiene que ver con la conducta. Usted predica sobre cómo el individuo debe o no debe comportarse. De tal manera pues de que estos no son exclusivamente los únicos propósitos. Hay otros propósitos más. Sin embargo, estos son los más comunes dentro de la iglesia, pero pueden haber propósitos como para levantar fondos, para construir un templo o un discurso para que la gente vaya a un viaje misionero, qué sé yo. Muchos propósitos. Lo que quiero decir es que usted no debe predicar sin que haya un propósito. Letra B, el propósito específico. Este es exactamente lo que el orador quiere que las personas hagan. Es decir, cuál es la reacción que le está esperando de la gente. Por ejemplo, si el propósito general es doctrinal, entonces la enseñanza, por ejemplo, es para decir algo acerca de finanzas, acerca del tema de las finanzas. Entonces el propósito es que las personas puedan comprometerse con cierta cantidad de dinero. Entonces ahí tiene usted un propósito específico. Cuando usted hable debe tener un propósito general y debe tener un propósito específico.
Lección 3. Organización del discurso. El discurso debe estar correctamente organizado. Los que servimos a Dios debemos hacer las cosas con excelencia. De tal manera pues que aquí vamos a ver cómo se organiza el discurso. Letra A. El tema y el título. El tema es sobre lo que vamos a hablar. Por ejemplo, si queremos construir un templo, el tema son las finanzas. El título es el nombre que le vamos a dar a ese discurso y el nombre debe ser atractivo, debe llamar la atención. Entonces, sobre un tema de finanzas, podría ser el secreto de la prosperidad, por decir algo. Pero usted puede inventarse cualquier título. Voy a darle algunos títulos. Por ejemplo, El Dios que se hizo hombre. Fuga en el siglo XXI. Nombres atractivos, especialmente para los jóvenes. Usted invéntese buenos títulos. Estos deben ser derivados del tema. Los títulos deben ser atractivos. Letra B, el texto. Si usted va a predicar en la iglesia, su mensaje, su discurso, debe ser derivado de la Biblia, de la palabra de Dios. Esto es un requisito sine qua non. Letra C, la introducción. La introducción en un discurso es fundamental. En su material, en la página 9 y en la página 10, usted va a ver todo lo relacionado a una introducción. Esta es una parte fundamental del discurso. La introducción nos sirve para ganarnos la simpatía del público, de la audiencia, de la feligresía. Amigo mío, esto es fundamental. De manera pues que usted debe saber cómo comenzar un discurso o un mensaje. También tiene como objetivo el introducir el tema a las personas. Es decir, abrirles el apetito, interesarlos sobre lo que nosotros vamos a hablar. De ahí que la introducción de un discurso debe ser cuidadosamente preparada. Si nosotros no hacemos una buena introducción, ganarnos el respeto y la atención de las personas nos va a costar y nos va a dar problemas después. Si comenzamos bien desde el principio, tenga usted la plena seguridad que el resto de las cosas va a ser muchísimo más fácil. El resto usted puede encontrarlo en su material. Hablemos de la proposición. La proposición es una parte fundamental del discurso. Este es el numeral 2. La proposición es lo que usted va a decirle al público. Es la oración que está entre la introducción y el cuerpo del discurso. Déjeme repetir esto. Es la oración que está entre la introducción y el cuerpo del discurso. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted está predicando un mensaje que se llama la misión de Satanás. Juan 10:10 sería el texto. Entonces usted puede hacer una proposición de la siguiente manera. En esta ocasión yo voy a hablarles a ustedes acerca de la misión de Satanás. ¿En qué consiste la misión de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Esa es la proposición. Lo que usted va a desarrollar, lo que usted le dice a la persona que va a hacer. Está ahí bien explicado en su material. Y le dice también cuáles son las normas que usted debe seguir para hacer la proposición. Número 3, las divisiones. Amigo mío, divida y divida lo que usted va a hablar. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Esto es clave, es fundamental. Yo sugiero que 3 divisiones es más que suficiente. Hay excepciones, pueden ser 4, pueden ser 5. En alguna ocasión yo prediqué un sermón, el decálogo de la familia feliz. 10 divisiones es mucho, hay que ir bien rápido porque si no nos podemos llevar una sorpresa. Las divisiones. Finalmente la conclusión se lo voy a poner metafóricamente, es aterrizar el avión. Es el puerto donde usted quiere llegar y hay que saber aterrizar el avión. Hay que saber cómo concluir un sermón o un discurso. Allí en la página 12 usted va a ver cuáles son los elementos a considerar dentro de la conclusión, que es la recopilación, la aplicación, la persuasión y finalmente la invitación. No se le olvide a usted que nunca debe terminar un discurso sin una invitación. Esto es fundamental, esto es clave. Recuerde que dijimos al principio que el discurso es una comunicación verbal con el fin de persuadir. De ahí que la invitación es clave, es fundamental.
Lección número 4. La derivación del discurso. Amigo mío, hay diferentes formas de derivar el discurso. El discurso puede ser derivado del texto, es decir, de la Biblia. Puede ser derivado de cualquier tema, de cualquier acontecimiento que está ocurriendo en el mundo, utilizando la Biblia, por supuesto, y también de una forma sugerida. Todo esto está explicado a partir de la página 13 de su material. Esto al principio puede ser algo confuso, pero si usted se sienta, se toma todo el tiempo, mira los ejercicios, mira los ejemplos que aparecen allí, entonces usted va a ir entendiendo. Por ejemplo, dentro de los discursos o de los mensajes derivados directamente del texto, hay aquellos que se llaman, este es el punto número 1, el discurso textual analítico. Por ejemplo, ahí aparece, basado en aquel pasaje del hijo pródigo, un discurso o un sermón que se llama El retorno del hijo pródigo. Y la lectura es Lucas 15:17. El punto número 1 es, reconoció cuál era su condición. Punto número 2, resolvió volver a su padre. Punto número 3, confesó su pecado. Número 4, recibió perdón completo. Y quinto, gozó de los beneficios de vivir en la casa paterna. Esas 5 divisiones derivan exactamente del texto. Entonces, por eso se llama un sermón derivado textualmente en forma analítica. ¿Por qué? Porque está siguiendo todos los puntos en el mismo orden que el texto lo presenta. Es un sermón textual, derivado del texto. Hay también sermones sintéticos, es decir, lo contrario. Es decir, analítico porque descompone el versículo o el pasaje en partes y habla de las partes. Lo sintético es lo contrario, es que une las partes según todo. Y ahí aparecen ejemplos que yo voy a recomendar que usted los vea. Bien, pasemos a la letra B y hablemos de los temas derivados. Cuando las divisiones principales del bosquejo son derivadas del tema siguiendo un desarrollo temático, los sermones temáticos pueden ser extraídos del texto por un procedimiento lógico. Y hay 3 formas de cómo yo puedo extraer utilizando la razón esto. Y es por deducción, por inducción y por analogía. Y ahí en su material usted va a ver cómo se puede derivar un sermón usando la deducción, usando la inducción y la analogía. Veamos cómo funciona por deducción. Deducción es cuando usted toma el texto y lo divide en partes. Eso sería lo que dije anteriormente, análisis. Usted está deduciendo de una verdad general, usted saca una serie de verdades particulares. Y por ejemplo aparece el caso de llevando a cabo la gran comisión, página 17. El texto es Mateo 28:19. Entonces, primera división. Para cumplir con la gran comisión se necesita orar. Para cumplir con la gran comisión se necesita dinero. Y tercero, para cumplir con la gran comisión se necesita nuestro compromiso. Usted derivó esto de que usando el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico de Mateo 28 usted no encuentra orar, no encuentra dinero, ni encuentra compromiso. Pero si usted lee con cuidado el texto, entonces por deducción usted puede sacar estas cosas. Y ahí es donde usted construye un sermón derivado por deducción. Luego, en segundo lugar, aparece por inducción, que es exactamente lo contrario. Es decir, de verdades particulares llegó a una verdad general. La verdad general aquí es triunfo sobre los impedimentos y está fundamentado en el caso aquel de Zaqueo. Esa es la verdad general, triunfo sobre los impedimentos. Ahora veamos las verdades particulares que utilizando el mecanismo de la inducción, es decir, que de una serie de elementos particulares llegamos a algo general. Llegamos a esto. Número 1, el primer impedimento de Zaqueo fue su estatura. Número 2, el segundo impedimento es que venció el hecho de ser publicano. Y finalmente, el hecho de que había mucha gente. Estas 3 verdades nos llevan a una verdad general y este procedimiento se llama inducción.
Y el analógico es aquel que va de una verdad particular a otra verdad particular. Por ejemplo, el caso aquel donde usted tiene la serpiente en el desierto y tiene a Cristo. Y hace esa analogía. Así como la serpiente fue levantada, así Cristo ha sido levantado. Todo aquel que fue mordido por la serpiente iba a morir. Todo aquel que ha sido mordido por el pecado, para usar la metáfora, va a morir. Los que vieron la serpiente de bronce, entonces no murieron. Los que miran a Cristo no mueren. Entonces, había que ir a la serpiente donde estaba para ser salvos. Hay que ir donde está Cristo para ser salvos. Este procedimiento lógico se llama analogía. Estos detalles usted los va a encontrar en su material. Al principio estas cosas pueden parecer complicadas y difíciles, pero con un poco de estudio, de detenimiento, usted va a lograr entenderlas. Finalmente, la homilía. La homilía es una forma de discurso en el cual usted toma un texto y lo explica a las personas. Parece fácil, pero no lo es, porque se requiere que la persona que lo haga conozca a profundidad, sea un erudito sobre lo que está hablando y que lo presente de una forma amena, con ejemplos, con ilustraciones, de tal manera pues que aquello de lo que esté hablando resulte interesante a las personas que están escuchándole. Lección número 5. El arreglo del discurso. El discurso debe estar correctamente arreglado, no solamente organizado, sino arreglado de manera que el punto número 1 es la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted está hablando de una cosa, por favor hable solamente de eso. No hable de ninguna otra cosa más porque va a confundir a las personas. De tal manera pues que enfóquese en una sola cosa. La unidad es uno de los requisitos fundamentales. Ahí usted va a encontrar en el material, en la página 20 en adelante, cómo es que usted debe hacer para darle unidad a un discurso. No voy a mencionar todos los ejemplos, voy a mencionar uno solamente y será su responsabilidad revisar el material cuidadosamente para ver todo el mecanismo que usted deberá seguir para que su discurso tenga unidad. Por ejemplo, cuando usted divide el tema con una palabra enfática, es decir, que en cada división hay una palabra que es la misma que se repite en todo el discurso, en todas las divisiones, eso le da unidad al discurso. Por ejemplo, veamos, el título del sermón o del discurso es El Evangelio es potencia de Dios. División número 1. El Evangelio es una potencia divina. Número 2. El Evangelio es una potencia salvadora. Número 3. El Evangelio es una potencia universal. Pregunta, ¿cuál es la palabra enfática? Respuesta, potencia. Aparece en el título y aparece en las divisiones. Este principio de división se llama palabra enfática. Esto le da unidad al discurso. Ahora, no solamente esta es la única forma de hacerlo. Está el tema interrogativo, está el tema imperativo, y el tema imperativo se puede hacer de 3 maneras o de 4 maneras diferentes. Aparece el tema declarativo, etc. Mencioné solamente el de la palabra enfática. Lo que quiero señalar es que es fundamental que su discurso, que lo que usted hable a las personas tenga unidad. Letra B, la organización. El discurso debe ser bien organizado. Después de haber visto lo relacionado a la unidad, entonces hablemos acerca de las reglas para hacer las divisiones del sermón. Y esto es importante. Y ahí aparecen 4. El conjunto de las divisiones debe cubrir todo el terreno de la proposición. Es decir, la proposición es lo que usted le dice a la gente que va a hablar. Pues eso que usted le dice a la gente debe estar cubierto en las divisiones. 2. Cada división debe ser distinta a otra. 3. Todas las divisiones deben tomar la misma clase de relación con el asunto. Y finalmente, estas reglas deben ser aplicadas también a las subdivisiones en el caso de que las haya. Y ahí le dice la manera de hacerlo. Muy bien, pasemos ahora a el movimiento progresivo. Esta es la última parte. El movimiento progresivo es que el sermón no debe ser un sermón, digámoslo así, un sermón que es monótono. No,
Debe ser un sermón que debe llevar un movimiento progresivo, que vaya de menos a más. Y hay algunos momentos donde uno está en más, que debe bajar y luego subir hasta llegar a un punto climático donde realmente mueva las emociones, la voluntad, la mente de toda la gente. En una sola palabra, que le mueve el tapete a las personas. Esto es fundamental, que el orador, que el que dé el discurso, sepa comunicar. Si usted está hablando en un mismo tono de voz, por ejemplo, va a aburrir a la gente, amigo mío. Pero si usted cambia los tonos de voz, eso va a ayudar. Cuando usted está hablando de algo sin usar figuras retóricas, ilustraciones, narraciones y otros recursos de lenguaje, entonces la gente va a perder interés. De ahí que los materiales que usted utilice en su discurso deben ser cuidadosamente preparados. Y usted debe tener ese arte, esa experiencia de hacer un discurso dinámico. Es decir, algo que vaya subiendo de su interés, que vaya subiendo de intensidad. Y usted debe levantar la voz, debe bajarla. Es decir, no debe ser algo constante o algo monótono. Debe tener sus variaciones. Y debe llevar a la persona a clímax, porque si no, entonces lo aburre, pero tampoco puede estar toda la vida en un clímax, porque entonces dice que el mucho dulce al final causa problemas al paladar. Entonces, el experto, el que sabe dar discursos, el que sabe hablar a la gente, le habla a las emociones al individuo, pero también le habla a la razón y le habla a la voluntad. El buen orador es aquel que toca esos tres puntos y que maneja el movimiento progresivo. Debe terminar en una forma climática, si ese es el caso, que deje a la gente estupefacta, maravillada, o puede terminar de una manera tan baja y tan suave. Esa es la otra forma, ¿verdad? Como en la música, algunas veces se termina en una forma solemne, que la gente tiene que levantarse maravillada de sus asientos, eufórica, y otras veces la música termina tan suave, pero lo deja a uno con un sentimiento, con algo dentro de sí extraordinario y maravilloso. Hay que saber hacerlo. El movimiento progresivo es fundamental. Lección número 6, la elaboración del discurso. Hablemos de la letra A, las ventajas para el arreglo del sermón. Entre las ventajas que conlleva el arreglo del sermón o el discurso se pueden mencionar las siguientes. Para quien escucha le resulta más comprensible, más fácil de ser recordado y más persuasivo. Cuando usted ha arreglado bien el sermón, el predicador le proporciona más ideas en la invención del sermón, además le permite mantener el hilo del discurso. Y luego la letra B es materiales para elaborar el discurso. Es decir, ¿de dónde saco yo el material para hablar? Número 1, de la vida cotidiana, amigo mío. ¿De dónde lo va a sacar? No lo va a sacar de Marte. De la vida, de sus experiencias diarias. Ese es el primer material para transmitir, para comunicar. Número 2, de nuestro conocimiento. Por eso hay que ir a la universidad, por eso hay que ir a la escuela, por eso hay que estudiar en Universidad para Líderes, pues digámoslo así. De su conocimiento, de su memoria. Por eso usted está haciendo lo correcto al estudiar. Número 3, de nuestro plan permanente de estudio. Es decir, ya no del estudio formal, sino que usted debe ser un individuo de lectura. Yo le recomiendo a usted que lea literatura, que lea filosofía, sobre todas las cosas la Biblia, por supuesto. Lea cualquier tipo de cosas. Esto es importante. Cuando yo digo cualquier tipo de cosas, no me malinterprete, estoy hablando de las cosas correctas. La imaginación es útil cuando usted está dando un discurso, hablándole a la gente. Otro, la práctica de escribir las ideas a medida que surgen. Esto es importante. El archivo homilético, yo le recomiendo que usted tenga un archivo donde vaya archivando, guardando ilustraciones, pensamientos, temas, videos, PowerPoints. Téngalos ahí guardados, porque en el momento que a usted le pidan hablar sobre X tema, usted tiene un archivo y tiene de dónde sacar materiales. La vida de oración. Aquí aparece como número 8. Debió haber sido la primera. De la vida de oración es un material fundamental. Muy bien. Hemos dejado claro que el arreglo, los materiales para elaborar un buen discurso son importantes y fundamentales.
La elocuencia y sus técnicas. Este curso se llama Técnicas de Elocuencia. Pero hasta este momento usted puede estarse preguntando, ¿pero qué es la elocuencia? Incluso, ¿soy yo una persona elocuente? Bien, vamos a definir qué es la elocuencia. La elocuencia es la capacidad de expresarse en público de una forma fluida, elegante y persuasiva. Vamos a marcar esas tres cosas. Número 1, fluida. Demóstenes era tartamudo, pero él venció esa dificultad haciendo ejercicios a la orilla del mar, hasta que se convirtió, dice la historia, en el mejor orador de Grecia. Fluidez, elegancia. Ahí es donde usted necesita leer a Rubén Darío, ¿no? O necesita leer poemas, literatura, de esa literatura bella, o leer a la gente que sabe escribir, para aprender la elegancia, no para confundir a las personas, por supuesto, porque sí habrá ocasiones donde va a ser bonito que usted sea elegante, no difícil, sino elegante, es algo diferente. Y finalmente persuasivo. Persuasivo quiere decir que mueva la conducta de la otra persona, que le haga cambiar de parecer. Eso es elocuencia. ¿Es usted elocuente? Probablemente no. Y si no lo es, puede serlo, porque no se nace con la elocuencia. La elocuencia hay que aprenderla. Es decir, sí es cierto que en la genética nuestra viene el talento, pero hay que educar el talento, amigo mío. Y si no tiene el talento, pues usted puede esforzarse y algo va a aprender y algo va a saber y va a poder poner en práctica todo lo relacionado a la elocuencia. Letra B, técnica de expresión. Su material va a encontrar, número 1, la narración. Narrar una historia, narrar un pasaje de la Biblia. Hay que tener arte para narrar. Esto es importantísimo. 2, explicar. La gente necesita que le expliquen cosas que no entiende y eso es parte del discurso. La argumentación. La argumentación es cuando usted habla, cuando usted razona sobre diferentes tópicos. La lógica es la ciencia que nos enseña todo lo relacionado a la argumentación. Si usted alguna vez estudia lógica, va a estudiar todo un sinnúmero de argumentos. El argumentum a fortiori, por ejemplo. El argumentum ad baculum, ad hominem, ad verecundiam, petitio principio y demás. Esos son nombres latinos y cada uno de ellos son argumentos. Estudie lógica, lo invito a que lo haga y utilícelo. No tiene que decírselo a la gente porque, como usted vio, son nombres complicados, vienen de latín, pero si usted los utiliza, eso es poderosísimo. ¿Sabe quién lo hace? El apóstol Pablo. Impresionante. El hombre utiliza cualquier tipo de argumentación para probar que Cristo Jesús es Dios y que la salvación es por la fe en Él. Claro, él no está diciendo estoy utilizando un argumento de reducción al absurdo. Sin embargo, cuando usted lee Romanos capítulo 2, cuando habla de los judíos, está usando el argumento de reducción al absurdo de una forma brillante. Era un tipo excepcional. Cuando leemos aquello, realmente nos deja estupefactos. Amigo mío, esto no es pecado. Lo felicito porque usted está estudiando técnicas de elocuencia. Le invito a estudiar lógica y el tema de la argumentación. Número 4, la documentación. Es muy importante, se usa la documentación para reforzar las ideas de la predicación. Número 5, la reiteración. Esto es clave porque cuando usted reitera algo, usted fija en la mente de la persona el mensaje. Yo todavía recuerdo el mensaje que escuché en el año de 1983 al doctor Juan Emilio Salgado. Corramos con paciencia la carrera, fundamentado en Hebreos capítulo 12. Yo puedo repetirle ese sermón a usted. El hombre utilizó la técnica de elocuencia, reiteración, y ha fijado en nuestras mentes y en nuestros corazones aquel sermón que yo puedo repetir después de más de 25, de casi 30 años. Impresionante. Número 6, la exhortación. Exhortar quiere decir suplicar, pedir, hacer una invitación para que las personas tomen cierta conducta. La ilustración. Esto es parte de la elocuencia. Hay que saber cómo ilustrar
una historia, una anécdota. Esto es fundamental dentro de la elocuencia y hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Esto es fundamental. Esto es importante. En su material va a encontrar fuentes de la ilustración. Por ejemplo, en la página 37 le va a decir dónde usted puede encontrarlas. Lección número 8. Ahora a predicar. Mi amigo, letra A, del escritorio al púlpito. Usted ha recibido ya todo un conocimiento, una serie de lecciones, pero todo eso es teoría. Ahora usted necesita ir a la práctica. Y por eso dice del escritorio al púlpito. Y estamos en la página 39 del material. Y aquí es cuando usted sale y predica. Yo voy a decirle un secreto. Esto es entre usted y yo. Amigo mío, el mejor lugar para aprender a hablar en público, ¿sabe cuál es? El espejo. Ahí en su casa, en su baño o en su recámara. Ahí es donde yo aprendí a hablar en público. Este es un secreto, usted y yo, nada más. Ahí es donde uno aprende. Demóstenes lo hizo allá a la orilla del mar, en la Grecia antigua. El espejo es interesante porque ahí usted puede verse. O puede poner una cámara de video y grabarse para que usted luego pueda verse y ver cómo está funcionando. Otro secreto, aprenda de aquellos que saben. Hay maestros, hay gente extraordinaria, excepcional, que sabe cómo utilizar el lenguaje, que está llena del Espíritu Santo, que sabe comunicar el mensaje verbalmente de la palabra de Dios con el fin de persuadir. Aprenda de ellos, cómo ellos hilan los pensamientos, sus ademanes, su movimiento, porque uno entrega un discurso no solamente con las palabras, sino con los ademanes, con sus movimientos, con su mímica, con su cuerpo. El mensaje corporal es tan importante como el lenguaje hablado. Amigo mío, esto es clave. Método de presentación de los sermones. Número 1, la predicación presentada con un bosquejo. Esto es lo que yo más recomiendo. Usted, cuando vaya a hablar, lleve un bosquejo. Ahora yo mismo tengo aquí el libro. No estoy leyendo literalmente el libro, pero esto me está sirviendo a mí como un bosquejo. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces la memoria nos traiciona. Hay individuos que tienen memoria fotostática. Yo no soy uno de ellos. A lo mejor usted tampoco. Un bosquejo le va a ser de utilidad. Número 2, leído. Escriba todo el sermón y lo lee completamente. Yo no recomiendo esa técnica. Algunos lo hacen. Puede ser medio aburrido. Imagínese que yo venga aquí a leerles el libro. Usted puede decir, bueno, pues ¿para qué está dando una conferencia? Si iba a hacer eso, pues yo mismo lo pude haber hecho. No, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos donde sí hay que leer lo que uno escribe. Son ocasiones muy especiales, lugares muy especiales donde usted no puede cometer un error. Aquí pues es fácil porque estamos en una cámara, yo tengo este aparato, si me equivoco, paro la cámara y repito. La persona que esté editando ahora se da cuenta todas las veces que tiene que hacer arreglos para que esto salga bien. Pero usted no puede hacer lo mismo en algunas ocasiones, entonces como que tiene que leer el asunto y tiene que tener mucho cuidado, pero eso depende, ¿verdad? Hay ocasiones donde sí va a requerir leer. Número 3, la predicación memorizada. Bueno, esto algunas veces funciona. Los evangelistas, este servidor a veces ha predicado ya un sermón 3, 4, 5 veces. Me lo sé de memoria. Y entonces simplemente es bien fácil. Lo repito y se acabó. Ahora, si usted es pastor de una iglesia, no puede hacer eso, porque tiene que predicar algo diferente. Pero a veces es útil conocerlo de memoria, no tiene bosquejo. Bueno, esa es una técnica también. Y esto es útil ya cuando usted ha predicado el sermón varias veces, que usted lo maneja, lo domina. Entonces, es una buena manera. Otro, la predicación espontánea. La predicación espontánea es cuando alguien a quemarropa le dice, amigo mío, ¿por qué no nos habla de tal cosa? Y entonces ahí es donde viene el tema, ¿verdad? Hay que hablar de tal cosa. De manera que usted tiene que improvisar, entre comillas. Yo le recomiendo a usted de que lo haga si maneja las técnicas de la elocuencia. Si no la maneja, pues va a tener problemas. Lo cierto es que no hay improvisación.
Porque aunque uno, entre comillas, improvise, no ha improvisado, sí es una persona que maneja las técnicas de la elocuencia. Letra C, y con esto ya estamos terminando, hablamos de la apariencia, la voz y el estilo. La apariencia debe ser la mejor posible. Entendamos que vivimos en una generación donde ya la gente no usa corbata, saco, sino que viste casualmente para predicar, pero no en todos los casos ocurre lo mismo. De tal manera pues que en algunas ocasiones sí es importante estar bien vestido, estar bien arreglado, y la apariencia es importante. La voz, hay que educar la voz, hay que tener un estilo propio. Al principio hay que imitar a los maestros, pero ya una vez que usted sabe, una vez que usted ya tiene experiencia, usted no necesita imitar a nadie. Cuando yo comencé hace 27, 28 años, yo imitaba a los predicadores de turno. Ahora ya no necesito, después de tantos años he creado mi propio estilo. Soy yo mismo. Pero al principio hay que imitar porque uno tiene que aprender de otras personas. Pero mi consejo es, no lo haga por mucho tiempo, desarrolle su propio estilo, sea usted mismo. Usted es único, no hay dos en este mundo como usted. El resto de cosas acerca de la voz, acerca del estilo, usted lo va a encontrar en su material. Y finalmente hay un anexo que es un discurso que este servidor escribiera y se llama ¿Cómo cambiar una mala reputación? Si usted lo ve allí, va a ver que todo lo que yo he hablado está en este discurso. Es decir, hay una introducción, hay una proposición, hay unas divisiones, hay una conclusión y comienza la introducción hablando de una ilustración, etc. Mi recomendación es que para que usted aprenda bien este curso, haga un discurso o una predicación, use todas las reglas de elocuencia, ponga una cámara delante de usted y predíquelo. Predíquelo y le invito a que me lo envíe. Voy a intentar verlo, ¿verdad? En su momento, cuando tenga la ocasión, y me va a dar gusto verlo. Usted puede llegar a ser un hombre o una mujer elocuente para gloria de Dios y puede hacer cosas extraordinarias. No olvide que en la boca hay un poder extraordinario. Ahí está en los proverbios. Con la boca yo puedo dar vida o yo puedo dar muerte. Y Dios nos ha dado la boca, nuestra mente, nuestro corazón para que lo usemos y podamos hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Técnicas de elocuencia. Qué bueno que usted estuvo con nosotros en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.